¿Alguna vez han pensado por qué industrias que parecían invencibles de repente se desmoronan? ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces la respuesta está en un simple pero fatal error de visión. Hoy vamos a desglosar un concepto que, aunque es un clásico, sigue siendo súper relevante: la miopía de marketing de Theodore Levitt. Créanme, es una lección fundamental para cualquier negocio que quiera, pues, perdurar en el tiempo. Esta frase de Levitt es ¡wow! Te pone a pensar, ¿no? Nos mete de lleno en el misterio. Piénsenlo. Industrias que todos dábamos por hecho, que parecían tener un futuro asegurado, y de repente se frenan, se estancan. Y lo más curioso es que el mercado no desaparece, la necesidad sigue ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, eso es justo lo que vamos a descubrir. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para este análisis. Primero, vamos a ver el problema, el ocaso de estas industrias. Luego, definimos bien qué es eso de la miopía de marketing. Después, nos metemos a fondo con las causas, buscamos la cura y al final, lo más importante, reflexionamos sobre cómo aplicar todo esto a un negocio. Muy bien, empecemos por el núcleo del asunto. Cuando una industria empieza a caer, la gente tiende a pensar, es que el mercado se saturó. Pero la verdadera razón casi nunca es esa. Como bien dice Levitt, el problema es una falla de gestión, así de simple y así de complejo. Una falta de visión desde la cabeza de la organización. A ver, el ejemplo clásico de esto, el que todo el mundo estudia, es el de los ferrocarriles. Pensemos un segundo. La necesidad de transportar gente y cosas no solo no desapareció, sino que explotó, creció muchísimo. ¿Y qué pasó? Que ellos se veían a sí mismos como el negocio de los trenes. Se definieron por su producto, en vez de definirse por la necesidad que cubrían, el transporte. El resultado, dejaron la puerta abierta para que los autos, los camiones, los aviones les comieran el mandado. Se quedaron viendo cómo otros se llevaban a sus clientes. Y ojo, que Hollywood casi comete el mismísimo error fatal. Estuvieron a punto. Se definieron de una forma pero tan cerrada, que cuando apareció la televisión, la vieron como el enemigo, como una amenaza mortal. No se dieron cuenta de lo que realmente era, una oportunidad gigante para hacer crecer el negocio del entretenimiento. Imagínense, su propia miopía casi los lleva a la ruina. Entonces, tenemos estos dos ejemplos clarísimos, ¿no? Los ferrocarriles y Hollywood. Ilustran el problema a la perfección. Ahora sí, vamos a ponerle el nombre oficial a esta especie de ceguera empresarial. Aquí la tienen, la miopía de marketing. En el fondo, es una ceguera que la propia empresa se impone. Es lo que pasa cuando una compañía se enamora tanto de su producto, de lo bien que lo hace, de sus procesos internos, que se le olvida por completo para qué existe en primer lugar, para resolverle un problema a un cliente. Se miran el ombligo, básicamente. Miren, el contraste aquí es brutal, es súper claro. De un lado, la visión miope, enfocada en el producto; del otro, la visión amplia, enfocada en el cliente. Ferrocarriles contra transporte. Películas contra entretenimiento. Y mi favorita, petróleo contra energía. Fíjense cómo un simple cambio de palabra te abre la mente y el mercado. Transforma por completo el campo de juego y todas las oportunidades que se pueden tener. Pero bueno, para que no nos deprimamos, no todas las empresas caen en esta trampa, ¿eh? Claro que no. Pensemos en DuPont, Corning, Kaiser. Estas compañías triunfaron no solo porque eran unos genios en lo técnico, sino porque estaban, y esta es la palabra clave, obsesionadas con el cliente. Su foco no era, miren qué tecnología tan increíble tengo, sino cómo usó esta tecnología para crear soluciones y cosas que la gente de verdad necesite y quiera. Esa es la gran diferencia. Ok, pero aquí viene la pregunta del millón. Si esta miopía es tan peligrosa, ¿por qué tantas empresas, incluso las más grandes, caen en ella? Bueno, Levitt identifica 4 creencias. Son como 4 pilares de un autoengaño que, casi garantizado, te llevan directo al fracaso. Este es el ciclo, pongan atención. Primero está esa idea tan cómoda de que, bueno, la población crece, así que mis ventas también van a crecer sí o sí. Una ilusión, claro. Segundo, la arrogancia. Esa creencia de que lo que yo ofrezco es único, no hay sustituto.
Peligrosísimo. Tercero, la obsesión con la producción en masa, con bajar los costos como si eso fuera lo único que importa. Y por último, el que para mí es el pecado capital. Te enamoras tanto de tu producto que te olvidas por completo de la persona que lo está comprando. ¿Quieren un ejemplo perfecto de este ciclo de autoengaño? La industria petrolera. Es de manual. Cayeron de cabeza en la trampa de pensar que, con una población que no paraba de crecer y cada vez más autos en la calle, su futuro estaba asegurado para siempre. Daban por hecho que la gasolina era, simple y sencillamente, indispensable. Y aquí viene lo más increíble, lo que de verdad demuestra el efecto de esa miopía. Las innovaciones más importantes para la gasolina, como el aditivo de plomo tetraetilo o incluso las mejoras en el marketing, no vinieron de las propias petroleras. Vinieron de gente de afuera, de empresas como General Motors o DuPont. ¿Por qué? Porque los gigantes estaban demasiado ocupados en su mundo, sacar petróleo y refinarlo. No veían más allá. Ok. Ya diagnosticamos la enfermedad y sus causas. Ahora vamos a lo bueno, la cura. ¿Cómo puede una empresa evitar este destino? ¿Cómo puede asegurar que va a seguir aquí en el largo plazo? Esta frase de Levitt lo resume todo. Es el corazón de la solución. Y fíjense, no es una cosa o la otra, son las dos juntas. Primero tienes que definir tu negocio de forma amplia, pensando en la necesidad que cubres. Y segundo, tienes que entender a tus clientes de una forma profunda, íntima, y hacerlo constantemente. ¿No vale con hacerlo una vez y ya? Y aquí entra un concepto que a mí me encanta y que es clave para sobrevivir: la destrucción creativa. Sé que suena un poco drástico, destrucción, pero es absolutamente esencial. ¿Qué significa? Significa tener la valentía de ser tú mismo quien haga obsoleto tu propio producto. Desarrollar la tecnología que va a reemplazar lo que hoy te da de comer antes de que venga un competidor y lo haga por ti. Es, en pocas palabras, planificar tu propia evolución. Entonces, el punto central es un cambio de perspectiva. Pensemos en esto. Nadie se levanta por la mañana diciendo, ¿qué ganas tengo de ir a comprar gasolina? Nadie. Es una molestia. Es algo que tienes que hacer. Lo que la gente realmente compra es el derecho a seguir usando su auto. La libertad de moverse. El producto, la gasolina, es solo el medio para conseguir esa solución. Es secundario. Y mientras la industria del petróleo estaba, digamos, observando los acontecimientos muy cómoda en su posición, ¿qué pasaba afuera? Pues que empresas de otros sectores estaban a todo vapor creando el futuro de la energía, celdas de combustible, baterías de larga duración, sistemas de energía solar. La verdadera innovación, la disrupción, estaba ocurriendo fuera de su campo de visión. Esto demuestra, una vez más, el peligro mortal de tener esa visión de túnel. Bueno, y ahora llegamos a la parte, para mí, más importante de todas. Es el momento de dejar la teoría, tomar un espejo y aplicar estos conceptos a la realidad de cada negocio, de cada empresa. Después de todo lo que hemos visto, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la estrategia de un negocio ahora mismo? ¿Qué focos rojos se encienden? ¿Qué ideas surgen? Este es el primer paso para que esto no se quede en una charla interesante y pase a la acción. La segunda pregunta requiere de muchísima honestidad. Honestidad brutal, diría yo. ¿Cómo se define una empresa? ¿Por lo que vende? ¿Por su producto? ¿O por el cliente al que le sirve y el problema que le resuelve? Es súper importante poder identificar si hay síntomas de miopía, por más pequeños o sutiles que parezcan. Ok, y si la respuesta a la pregunta anterior es sí, creo que tenemos un poco de miopía, entonces la siguiente pregunta es un llamado a la acción, porque no sirve de nada diagnosticar si no hay tratamiento. ¿Qué se podría hacer para empezar a generar un cambio? ¿Cuáles serían esos primeritos pasos, aunque sean chiquitos, para empezar a cambiar la forma de pensar en toda la organización? Y con esto llegamos a la reflexión final, porque al final del día, la lección sobre la miopía de marketing no es algo que se aprende una vez y ya está. Es un desafío constante. La verdadera pregunta no es solo ¿cómo evitamos esta trampa hoy? La pregunta de fondo es ¿qué pilares, qué cultura, qué sistemas debe construir una empresa para asegurarse de tener siempre una visión amplia y centrada en el cliente? Porque ahí, justo ahí, está la diferencia entre un negocio que simplemente sobrevive y uno que de verdad trasciende y prospera.